Bueno, si hablamos de los ctenóforos es ineludible hablar también de los cnidarios, porque tienen muchas cosas, al menos muchos rasgos morfológicos en común y también algunas diferencias. Las similitudes más importantes es que son aparentemente diblásticos, que son radiales, y acuérdense que los únicos filums verdaderamente radiales son ctenóforos y cnidarios dentro del reino animal. Tienen forma medusoide, al igual que los cnidarios. Son básicamente animales gelatinosos. Esto, digamos, hago referencia a una gran cantidad de mucus, a esta tercera capa entre una epidermis y una gastrodermis. Tienen una única cavidad interna que es fundamentalmente digestiva y deriva del celenterón. Al tener una fase o forma medusoide, tienen tentáculos y son carnívoros como los cnidarios. El nervioso es muy sencillo, no existen verdaderos ganglios. Y la pregunta es, ¿a qué responde todo esto? Responde a que tienen un ancestro común y son grupos muy similares, o se debe a que tienen una misma forma de vida y que esa misma forma de vida los llevó a tener una forma muy parecida. ¿Se entiende? Es muy común en la naturaleza que animales o plantas o cualquier otro ser vivo que viven en el mismo medio y de la misma manera pasen a tener una morfología similar, que es la que mejor se adapta a esas condiciones. Y eso explicaría que estos animales, al tener una forma de vida, planctónica, carnívoros y capturar a sus presas con tentáculos, básicamente haría que los cnidarios y los ctenóforos terminaran teniendo una misma forma, pero por convergencia, no por una ancestralidad en común, no por tener una relación filogenética. ¿Se entiende, chicos? Un caso, digamos, otros casos de convergencia muy claros serían, por ejemplo, las alas en aves y pterodáctilos, o las alas en aves y murciélagos, que son estructuras que no tienen un origen en común, son grupos que no tienen un ancestro en común, pero que el vuelo hizo que se desarrollara de manera paralela o convergente, digamos, las alas en estos animales que tienen una misma forma de vida, que es volar, digamos, en vez de mantenerse en la tierra. Algunas diferencias grandes con los cnidarios es que la musculatura de los ctenóforos es básicamente mesenquimal. Si se acuerdan de los cnidarios, la musculatura se desarrolla y es parte de la epidermis y la gastrodermis. Acá la musculatura está totalmente separada de epi y gastrodermis y se encuentra dentro del mesénquima. Es lo mismo que en el mesénquima, y la musculatura del mesénquima es lo mismo que en los cnidarios, de origen ectodérmica, para no confundirlo con un mesodermo que siempre tiene un origen en el endodermo. Disculpen ese paréntesis. Otras diferencias con los cnidarios es que la cavidad o el sistema vascular gastrovascular, es mucho más complejo. Después vamos a ver cómo es. El digestivo es completo. Tienen coloblastos en lugar de nematocistos o nidos. Ahí podríamos tal vez pensar que los coloblastos y los nidos son estructuras homólogas. Después vamos a hablar de eso. Y otra de las características, una de las únicas de los ctenóforos, es la presencia de las hileras de tenes. Y obviamente, como ya le dije, otra diferencia con los cnidarios es la ausencia de pólipos y colonias. Ahora vamos a meternos dentro de la morfología de los ctenóforos. Vamos a encontrar que los ctenóforos, o por lo menos los más primitivos, tienen un cuerpo de forma oval. Acá, digamos, está dividido transversalmente, pero tienen en general una forma oval. Vamos a buscar otra, a ver si encuentro una foto que esté mejor. Oh. No, acá. Tienen en general esta forma. Estas son formas derivadas. Lo típico es que tengan una forma como redonda o de huevo y con dos largos tentáculos.
Estos tentáculos van a desarrollarse desde una invaginación de la epidermis que se llama, que es un bolsillo epidérmico. Estos tentáculos son retráctiles y son muy largos. Se desarrollan, si vemos este animal, la boca se encuentra en el polo contrario a donde salen los tentáculos, y los tenóforos en general navegan de esta manera, digamos, con los digamos, con el polo donde se encuentran los tentáculos hacia arriba. Esta forma de los tenóforos puede estar muy modificada. Los tentáculos se pueden perder en algunos casos y el cuerpo se puede comprimir un montón, sobre todo en lo que sería el plano tentacular. Ahora vamos a hablar de los planos. Una forma muy modificada de tenóforo es esta que aparece acá, la cual empieza a moverse, digamos, se vuelve un cuerpo muy alargado, se aplasta, se hace fino, y estos tenóforos empiezan a nadar, ya no gracias a las bandas de tenes, que son las que producen digamos, el movimiento, sino que se va a mover por ondulaciones del cuerpo. Si hablamos de la simetría de los tenóforos, como ya dije al principio, es birradial, ya que hay solamente dos planos que cortan al individuo en imágenes especulares. Este es un corte transversal de un tenóforo. Este sería el plano tentacular, que pasa por la inserción de los tentáculos. Este sería el plano estomodial, que va perpendicular al plano tentacular. Y por último, bueno, lo que no les dije es que el eje general del cuerpo es el que va de la boca al ano, que sería un eje oro-aboral. Seguimos avanzando, si les parece. La pared del cuerpo se encuentra formada externamente por una epidermis. Hacia adentro vamos a encontrar un mesénquima muy desarrollado y tapizando la cavidad gastrovascular, una gastrodermis. En el mesénquima vamos a encontrar una gran cantidad de fibras, ya que es predominantemente, si bien es fundamentalmente mucos, tiene una cantidad de células bastante grandes. Entre esas células vamos a encontrar células fibrosas o elásticas y vamos a encontrar células musculares. Las células musculares se organizan de una manera muy compleja, mucho más que en los nidarios. Si se acuerdan de los nidarios, había en general una capa circular y una capa longitudinal. Acá va a haber capas longitudinales, que no se ven en este dibujo demasiado bien. Hay musculatura con fibras latitudinales que recorren, o circulares les podríamos decir, que recorren toda la circunferencia de los tenóforos. Hay fibras radiales que siguen justamente digamos, lo que sean los radios. Y hay fibras que llaman, no sale la palabra, el loop, o la palabra sería el loop, que son estas que aparecen acá. Como ven, la musculatura de los tenóforos es bastante compleja y le permite una suerte de movimiento obviamente mucho más complicado, mucho más complejo que la de los nidarios. Para que tengan una idea del movimiento que pueden hacer, cuando se contraen las fibras latitudinales, se produce un estrechamiento del cuerpo, se adelgaza el cuerpo, se estira, y esto le permite, por ejemplo, abrir la boca para engullir a sus presas. Algo muy distinto a lo que pasaba en los nidarios. Esta contracción de la musculatura del mesénquima también le permite producir contracciones en la cavidad gastrovascular, es decir, en el digestivo, para mover el alimento y para distribuir los nutrientes dentro del cuerpo. Seguimos avanzando. ¿Alguna duda, chicos? No, entonces seguimos avanzando. Una de las sinapomorfías más importantes de los tenóforos, y uno de los rasgos distintivos y que le da el nombre,
son las bandas de tenes. Estas bandas que aparecen, al menos en algún momento de la vida, en número de 8. Acá se ven de este lado 4 bandas. Del lado contrario aparecerían otras 4 bandas. Este es una representación de esas 4 bandas. Las bandas de tenes se hallan o se encuentran asociadas a lo que se conoce como el órgano apical, que es este órgano que está acá, del cual vamos a hablar después. Es una conexión nerviosa y estructural. Las bandas de tenes están formadas por estas estructuras llamadas tenes o peines, que están formados por la fusión de muchos cilios, la fusión lateral de muchos cilios. Esos cilios tienen su origen en una única célula y estos tenes tienen la capacidad de batir, de moverse para generar una corriente de agua. Y de hecho lo que hacen las bandas de tenes es batir e impulsar a estos organismos. De hecho, los tenóforos son los animales de mayor tamaño que se mueven gracias a los cilios. Vamos a seguir avanzando. Los tentáculos, hablando de la morfología general, los tentáculos son o aparecen en número de 2, definen el plano tentacular, como ya les dije, pueden tener ramificaciones llamadas tentilas, estas que están acá, que le dan una mayor superficie de captura de alimento. Los tentáculos se encuentran cubiertos por coloblastos, que son las estructuras adhesivas que ayudan en la captura de alimento, y van a insertarse en el fondo de un bolsillo epidérmico, este que aparece acá. Esta es una invaginación de la epidermis, en la base de la cual se inserta el tentáculo. El tentáculo está compuesto por, este es un corte transversal y este es un corte longitudinal. Externamente va a haber una capa de coloblastos. Si nos movemos hacia adentro vamos a encontrar musculatura, básicamente longitudinal, como se ve acá. Y por último, un centro o corazón que es más bien fibroso o elástico. La musculatura longitudinal es obviamente la responsable de la contracción de los tentáculos y esta contracción es la que lleva las presas hacia la boca. Los coloblastos, esta capa de células muy especializadas que cubre los tentáculos, acá se ve, este es un coloblasto en detalle, este es un coloblasto en corte longitudinal, y esta es la superficie de una tentila o de un tentáculo. Y cada uno de estos redondelitos, de estas esferas, es un coloblasto. El coloblasto tiene una zona, digamos, una pequeña cabeza hemisférica, que es esta que aparece dibujada acá, es esta de acá, que está cubierta por gránulos adhesivos. Estas sustancias adhesivas son secretadas, obviamente, por la célula. Le sigue, digamos, a esta célula un filamento espiral, que es este que aparece acá, que está enroscado sobre un filamento recto, y ambos filamentos se van a unir, como vemos acá, a, digamos, la membrana basal digamos, que limita la capa de coloblastos de la musculatura. Ahí se van a anclar estos dos filamentos. Cuando la cabeza de este coloblasto se pega a una presa, la presa obviamente trata de escapar, el filamento recto se va a cortar, pero el filamento espiralado se va a estirar y va a mantenerse aferrado al tentáculo, obviamente para que la presa no pueda escapar. El filamento recto deriva de un núcleo altamente modificado. Una de las cosas que algunos autores han hipotetizado es que estos coloblastos de alguna manera tendrían un origen homólogo o serían estructuras homólogas, aunque muy diferentes, de los nidos o nematocistos de los nidarios. Otros autores dicen que en realidad son estructuras
completamente análogas, que cumplen una función similar de una manera diferente, pero que, digamos, esta presencia de células epidérmicas asociadas a la captura de alimentos sería, o no sería otra cosa más que una analogía o una convergencia. ¿Alguna duda, chicos? No, seguimos avanzando. Vamos a hablar ahora del sistema gastrovascular. No es otra cosa que la cavidad del celenterón. Sí, esta cavidad es homóloga a la cavidad al celenterón o cavidad digestiva de los nidarios, pero recibe el nombre de sistema gastrovascular porque está asociado tanto a la digestión de los alimentos como al transporte de nutrientes a través del cuerpo. Este sistema gastrovascular o sistema digestivo, gastrovascular porque cumple estas dos funciones, es un sistema de canales internos muy complejo. Va a comenzar en la boca, que se encuentra acá, obviamente en el polo, digamos, bucal. Va a continuarse en una faringe y después llega a un estómago central. A ver si hay una... Este sería el estómago central. Se continúa ese estómago finalmente en 4 poros anales, lo que le dan una de las características a estos animales, que es la presencia de un sistema digestivo completo. Si hablamos de la complejidad de canales internas, tenemos que decir que hay 2 canales transversales de los cuales salen una serie de ramas muy complejas. Por un lado tenemos los canales parafaringios, que son estos que van acá, que recorren el mesénquima de manera paralela a la faringe. Para quiere decir lateral y por eso se les da el nombre de parafaringios. Después hay otros 3 canales, estos que aparecen acá, 1, 2 y 3. Uno de estos canales es el canal tentacular, que va a llegar a la base de los tentáculos. Los otros 2 canales se llaman canales interradiales y de ahí se derivan 2 canales adradiales. Lo importante es que de estos 2 canales adradiales, después vamos a ver, creo que los nombres los tengo acá. Sí. De estos 2 canales adradiales van a salir los canales meridionales, que recorren toda la banda de tenis. ¿Se les ocurre, chicos, por qué esta complejidad de canales y por qué llegan estos canales a estas estructuras? ¿Por qué vemos esta mayor complejidad que en los nidarios? No. Bueno, si vemos hacia dónde van estos canales, van por un lado a la base de los tentáculos. Los tentáculos tienen musculatura, digamos, que se contrae y tienen una exigencia metabólica de nutrientes bastante grandes. Entonces, estos canales van a llegar hasta la base de los bolsillos tentaculares para entregar nutrientes justamente a los tentáculos. La otra estructura metabólicamente muy activa son los tenes, y justamente que están batiendo todo el tiempo, y justamente lo que hacen los canales meridionales es llevar nutrientes a todos los tenes que se encuentran sobre el canal meridional en la banda de tenis. Por otro lado, toda la serie de canales también se encargan de distribuir nutrientes hacia el mesénquima, que es mucho más demandante en términos metabólicos que lo que sería un mesénquima de una medusa, que es básicamente acelular. Acuérdense que dentro del mesénquima de los ctenóforos hay una gran cantidad de musculatura que necesita nutrientes para su contracción. ¿Correcto? ¿Se entendió, chicos? No hace falta que se acuerden todos los nombres de los canales. Sí se tienen que acordar hacia dónde llegan y cuál es la función de este sistema de canales.
Bueno, esta filmina ya se las dije. Y acá hay otro aspecto clave del sistema gastrovascular. Para interpretar este gráfico tenemos que pensar lo siguiente. Lo que está punteado es mesénquima. Esto de acá es la gastrodermis. Y este espacio de acá corresponde a lo que sería la cavidad gastrovascular. La gastrodermis se encuentra perforada en numerosos lugares por pequeños poros. Esto que aparece acá. Estos poros contactan la cavidad gastrovascular con el mesénquima. Y se encuentran rodeando los poros lo que se conoce como células en roseta, que son células ciliadas. Y estos cilios lo que hacen es mover los líquidos que se encuentran en la cavidad gastrovascular, que se encuentran llenos de nutrientes, hacia el mesénquima. Así se genera un flujo de nutrientes que va de la cavidad gastrovascular hacia el mesénquima. Si lo vemos en este esquema, imagínense que todo el sistema de canales está perforado por pequeños poros ciliados que llevan los nutrientes hacia adentro del mesénquima. De ahí que este sistema de canales se llame, que todo el sistema de canales se llame sistema gastrovascular. Gástrico porque obviamente está asociado a la alimentación y la digestión, y vascular porque se encarga de distribuir los nutrientes y cualquier otra sustancia a todo el organismo. O sea, cumple las dos funciones de las que veníamos hablando. ¿Alguna duda, chicos? Déjenme ver. La epidermis estaría después del mesénquima, ahí en los laterales, digamos. La epidermis se encontraría así, como si en este dibujo se encontraría por acá. Y la epidermis no está asociada obviamente al sistema gastrovascular. Si lo viéramos en este esquema, digamos, todo el contorno sería epidermis, toda la superficie del tenóforo. ¿Contesté la pregunta? Sí. Este grafiquito por ahí no es, uno tiene que, digamos, poner un poco de cabeza en tratar de interpretarlo. ¿Alguna duda más, chicos, con el sistema gastrovascular o paso de tema? Paso. Disculpen, cuando hace ese ruidito no sé si hay alguien que no quiere entrar. Sí. Ahí está. ¿Qué tal, Selma? Buen día. Bienvenida. No sé, Selma, si me escuchaste. Calculo que ya me escuchaste y que podés ver mi pantalla. Bienvenida. Uy. Disculpen, sin querer minimicé la pantalla. Entonces, Selma, estábamos hablando de los tenóforos, es un filum bastante relacionado a los nidarios. Ya avancé bastante, espero que te acuerdes de algo de zoología general. Ah, chicos, ¿hablaron de los tenóforos en zoología general? Esa es una duda que me quedaba. No, no los vimos. Ah, está bien, bueno. Selma, después te pido que te pongas al día con las, por ahí al terminar la clase, que veas las primeras filminas, así te quedan las cosas un poquito más claras. Bueno, como les mencioné al principio, los tenóforos son animales carnívoros, capturan distintos tipos de presas, algunos se alimentan de pequeños animales, otros de peces, otros se alimentan de otros nidarios u otros tenóforos, y otros se alimentan de plancton, como vamos a ver después. La alimentación, sin embargo, no es tan variada. Acá tenemos esta seguidilla de fotos que me pareció interesante poner. Esta es una pequeña medusa, muy probablemente una hidromedusa, y este es un tenóforo carnívoro que se alimenta de tentáculos de medusa. Acá se ve como este tenóforo
llega hasta un tentáculo y lo empieza a ingerir, se lo come, y se ve después que se alimentó de los 4 tentáculos, la pobre medusita queda desnuda, sin sus tentáculos, que va a poder regenerar. En general, los ctenóforos se alimentan de pequeños animales, inclusive de peces muy chiquitos, de larvas de crustáceos o cualquier otro tipo de larva planctónica. Aquellos que se alimentan de plancton tienen 2 mecanismos para alimentarse. Uno de ellos aquellos que se alimentan de plancton desarrollaron 2 estrategias. Una es que los tentáculos desaparezcan completamente, como pasa en estos casos, y que la superficie general del cuerpo empiece a capturar pequeñas partículas u organismos que están suspendidos en el mar. Una vez que llegan a la epidermis y en particular a ciertas estructuras como son los lóbulos orales, que son estos que están acá, estos que están acá, o estos de acá, ahí los cilios los van a mover hacia surcos ciliados, que reciben en algunos casos el nombre de canal meridional, como acá, que esos surcos ciliados van moviendo estas partículas de alimento, que pueden ser partículas o pueden ser individuos del plancton, los mueven hacia los surcos orales, que en definitiva van a llegar a la boca. En otros casos no existen lóbulos orales como estos o como estos, sino que la superficie general del cuerpo es muy, ampliada para justamente aumentar la superficie de captura. Va a capturar, se van a pegar las presas en la superficie general del cuerpo y ahí sí los cilios distribuidos en la epidermis van a mover esas partículas de alimento hacia canales ciliados, los cuales van a conducir en definitiva, como se ve acá, a la boca. Disculpen, voy a cerrar la puerta. Disculpen, chicos, el perrito que entró a la pieza. Entonces les decía, esta es una de las formas que existen o que los ctenóforos han desarrollado para alimentarse de plancton. En vez de capturar a las presas macroscópicas, capturan presas microscópicas que se pegan en la superficie del cuerpo. Existen otros ctenóforos que se alimentan de plancton que tienen la particularidad de tener tentáculos muy largos, muy ramificados, donde las pequeñas presas se pegan y periódicamente los ctenóforos retraen los tentáculos y los llevan hacia la boca y la boca va, ingiriendo todas las presas que quedaron pegadas en esos tentáculos. Obviamente, aquellos que son carnívoros y se alimentan de pequeñas presas van a capturar pequeños peces o pequeñas larvas, por ejemplo, de crustáceos, y los tentáculos las van a llevar hacia la boca. Como les dije un poco antes, la musculatura del cuerpo es muy compleja y permite que por la contracción de la musculatura básicamente latitudinal se pueda abrir la boca, se pueda dirigir en una dirección determinada y puedan englobar o tragarse sus presas y moverlas dentro del digestivo. ¿Alguna duda, chicos? No. Pasamos de filmina. Antes voy a ver cuántas filminas quedan. ¿Saben qué, chicos? Vamos a hacer, si les parece, un recreíto de unos 15 minutos. Bueno. Listo, profe. Hacemos un recreo de 15 minutos y después volvemos. El teórico de hoy es relativamente, es un poquito más corto que el resto. Y después les paso unos videos.